Cuando pensamos en niños, generalmente asociamos esta etapa con la inocencia, los juegos y la ausencia de maldad. Pero ¿qué sucede cuando esa idea se rompe de forma brutal? Existen casos de jóvenes que, desde muy temprana edad, demostraron comportamientos tan perturbadores que desafían todo lo que entendemos sobre la pureza de la infancia. Historias marcadas por una violencia extrema, donde la crueldad parecía manifestarse desde los primeros años de vida. Son estos casos los que conocerás hoy. Los jóvenes más malvados del mundo. En 1993, en la ciudad de Liverpool, Inglaterra, un crimen cometido por dos niños de apenas 10 años conmocionó al mundo. John Venables y Robert Thompson fueron responsables del secuestro y asesinato de James Bulger, un niño de tan solo 2 años. Ese día, ambos decidieron faltar a la escuela y pasear por un centro comercial. Fue allí donde vieron a James junto a su madre y, aprovechando un momento de distracción, se lo llevaron. Caminaron largas distancias con el niño, siendo vistos por varias personas, sin que nadie sospechara lo que estaba ocurriendo. Durante el trayecto, comenzaron a agredirlo brutalmente, utilizando pintura, ladrillos y barras de hierro. James sufrió heridas graves antes de ser dejado sobre las vías del tren, en un intento de simular un accidente y ocultar el crimen. El cuerpo fue encontrado 2 días después. Las imágenes de las cámaras de seguridad que mostraban los últimos momentos de James siendo llevado por los dos niños fueron divulgadas y causaron conmoción internacional. La confirmación de que los autores eran niños generó indignación e incredulidad. Durante el juicio, John y Robert fueron declarados culpables, pero recibieron penas reducidas debido a su edad. Ambos cumplieron cerca de 8 años en una institución juvenil y fueron liberados en 2001, ya como adultos, con nuevas identidades para garantizar su protección. El caso volvió a generar debate en 2019, tras la nominación al Oscar del cortometraje Detainment, basado en los interrogatorios policiales. La familia de James criticó duramente la producción, afirmando que reabría heridas profundas sin su consentimiento. En Jacksonville, Florida, un crimen cometido por un adolescente de 14 años conmocionó al país. Joshua Phillips fue responsable de la muerte de Maddie Clifton, una niña de 8 años que vivía en el mismo vecindario. El caso comenzó con la repentina desaparición de la niña. Maddie había salido a jugar y nunca regresó. La comunidad se movilizó en intensas búsquedas, mientras la familia hacía llamados públicos con la esperanza de encontrarla con vida. Lo que nadie imaginaba era que la niña se encontraba a pocos metros de su casa, escondida en la habitación de Joshua. Ambos solían jugar juntos. El día del crimen, estaban jugando béisbol cuando Joshua golpeó accidentalmente a Maddie con un bate. Preso del miedo a ser castigado, entró en pánico. En lugar de buscar ayuda, llevó a la niña a su casa, la agredió y acabó con su vida, escondiendo el cuerpo debajo de su propia cama. Durante varios días, mientras continuaban las búsquedas, Joshua mantuvo una rutina aparentemente normal. La verdad salió a la luz cuando su madre notó un fuerte olor proveniente del dormitorio de su hijo y decidió investigar. Al levantar el colchón, hizo el macabro hallazgo. Joshua fue arrestado de inmediato. A pesar de su corta edad, fue juzgado como adulto y condenado a prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La frialdad demostrada durante el crimen y el intento de ocultarlo intensificaron la indignación pública. Cuando se habla de crímenes cometidos por niños, uno de los nombres más recordados es el de Mary Bell. Con apenas 11 años de edad, acabó con la vida de 2 niños, dejando a investigadores y especialistas perplejos ante tanta frialdad en alguien tan joven. La infancia de Mary estuvo marcada por graves problemas. Creció en un entorno de violencia y negligencia, sufriendo constantes abusos por parte de su propia madre. Desde pequeña, mostraba señales alarmantes, como agredir animales y amenazar a compañeros de escuela. Aún así, nadie imaginaba que esas actitudes llegarían a algo tan extremo. En mayo de 1968, poco antes de cumplir 11 años, Mary y una amiga, Norma Bell, sin ningún parentesco, cometieron el primer crimen. Martin Brown, un niño de apenas 3 años, fue encontrado. El caso conmocionó al vecindario, pero la investigación obtuvo pocas pistas. 2 meses después, ocurrió otra tragedia. Brian Howe, de 4 años, fue encontrado sin vida. Esta vez, el cuerpo presentaba signos de mutilación.
incluida la letra M grabada en la piel, un detalle que evidenciaba la frialdad de la autora. Durante las investigaciones, Mary llamó la atención por su comportamiento inusual. Asistía a los funerales de las víctimas y hacía comentarios provocadores a los familiares, mostrando curiosidad por el impacto de los crímenes. Tras los interrogatorios, Mary terminó confesando, afirmando que matar le hacía sentirse bien. Fue condenada por homicidio culposo, mientras que Norma fue absuelta. Después de cumplir 12 años de detención, Mary fue liberada a los 23 años. Recibió una nueva identidad y pasó a vivir bajo anonimato, protegida de la exposición pública. Años después, colaboró en un libro que abordaba su historia y los motivos detrás de los crímenes, lo que generó gran controversia. Uno de los casos más aterradores jamás registrados que involucran a niños. Nacido en Londres en 1947, Graham Young pasó a la historia como uno de los psicópatas juveniles más conocidos del Reino Unido. Desde muy pequeño, mostró intereses inusuales y perturbadores, como libros sobre dictadores, muerte y especialmente venenos, mientras otros niños vivían una infancia normal. Ese interés pronto pasó de la teoría a la práctica. A los 13 años, Graham comenzó a probar sustancias tóxicas en gatos callejeros, observando fríamente los efectos hasta su muerte. Poco después, a los 15 años, empezó a envenenar a su propia familia. Su padre, su madrastra y su hermana comenzaron a presentar síntomas graves como fuertes dolores de estómago, vómitos y diarrea. La situación se agravó cuando su hermana fue hospitalizada con alucinaciones, y los exámenes revelaron la presencia de veneno en su organismo. Aún así, Graham intentó engañar a las autoridades, pero la verdad salió a la luz. En 1962, la madrastra de Graham murió y la autopsia confirmó el envenenamiento. Ante las pruebas, fue internado en un hospital psiquiátrico, donde recibió diagnósticos de graves trastornos de personalidad y esquizofrenia. Incluso internado, Graham continuó envenenando a otros pacientes y a empleados del hospital. Aún así, tras un tiempo, fue considerado apto para volver a la sociedad. En libertad, consiguió trabajo en una fábrica de lentes, donde comenzó a envenenar a compañeros colocando sustancias tóxicas en bebidas. Más de 70 personas resultaron afectadas y algunas murieron. Tras una denuncia, Graham fue arrestado nuevamente. Condenado a prisión perpetua, murió en prisión en 1990, dejando un rastro de muerte que comenzó aún en la infancia. Craig Price es uno de los casos más impactantes cuando se habla de crímenes cometidos por menores. En 1989, en el estado de Rhode Island, tenía apenas 13 años cuando acabó con la vida de 3 personas de forma extremadamente brutal. El crimen ocurrió durante la madrugada, cuando Craig irrumpió en la casa de Rebecca Spencer, de 39 años, y de sus 2 hijas, Melissa, de 15, y Jennifer, de 10. Mientras dormían, las atacó con cuchillos, demostrando un nivel de violencia difícil de comprender para alguien tan joven. Antes de los Craig ya mostraba señales alarmantes, como la tortura de animales y comportamientos agresivos. Incluso después de cometer los crímenes, continuó viviendo con normalidad durante un tiempo, asistiendo a la escuela y conviviendo con otras personas, lo que hizo el caso aún más perturbador. No mostraba señales aparentes de arrepentimiento. Cuando finalmente fue identificado y arrestado, Craig fue juzgado y condenado a prisión perpetua. Hasta el día de hoy permanece encarcelado, siendo recordado como uno de los asesinos juveniles más violentos de la historia de Estados Unidos. También en 1993, esta vez en Savona, una pequeña ciudad del estado de Nueva York, en Estados Unidos, un crimen brutal sacudió a toda la comunidad. Eric Smith, un niño de 13 años, fue responsable de las de Derek Robbie, de apenas 4 años. El 2 de agosto, Derek pidió a su madre permiso para ir solo al campamento de verano. El trayecto era corto y la ciudad considerada segura. Poco después, el niño fue encontrado muerto. La escena era impactante. Su cabeza había sido aplastada con una piedra, el cuerpo presentaba múltiples heridas y se había introducido una rama, lo que indicaba una violencia extrema. Con menos de 1,000 habitantes, Savona entró en estado de alerta. Adultos y niños fueron interrogados, pero no surgían pistas concretas. Poco a poco, Eric Smith comenzó a levantar sospechas. Conocido por sufrir acoso escolar y por comportamientos extraños, su actitud empezó a generar dudas incluso dentro de su propia casa. Su padrastro, un policía retirado, percibió que algo no estaba bien. 6 días después del crimen, durante una conversación familiar, el padrastro confrontó a Eric. Bajo presión, el niño confesó detalladamente cómo atrajo a Derek a un lugar aislado, donde lo
y luego aplastó su cabeza con una piedra. Durante el juicio, especialistas debatieron si Eric padecía trastornos mentales o si sus actos revelaban una crueldad consciente. Finalmente, fue condenado a prisión perpetua, cerrando uno de los casos más perturbadores de la historia criminal juvenil de Estados Unidos. Jesse Pomeroy fue conocido como el niño demonio de Boston y es considerado hasta hoy el asesino en serie más joven de la historia de Estados Unidos. A comienzos de la década de 1870, con apenas 11 años, ya mostraba un comportamiento extremadamente violento a otros niños, pero lo peor aún estaba por llegar. A los 14 años fue condenado por la muerte de 2 de ellos. Las primeras señales de que algo estaba muy mal surgieron cuando los habitantes de Boston comenzaron a encontrar niños gravemente heridos, atados a postes. Las investigaciones revelaron que Jesse era el responsable de esos ataques. En total, curó al menos a 7 niños y 2 no sobrevivieron. Al ser interrogado, daba respuestas confusas, alternando entre negaciones y explicaciones vagas, como si no comprendiera plenamente lo que hacía. A los 12 años, fue enviado a un reformatorio juvenil. Allí, sorprendentemente, fue considerado un interno ejemplar y terminó siendo liberado tras solo 17 meses. Sin embargo, la libertad duró poco. Poco tiempo después, Jesse volvió a matar. Sus nuevas víctimas fueron una niña de 10 años y un niño de 4, ambos encontrados sin vida y con claras señales de tortura. Inicialmente condenado a la pena de muerte, su sentencia fue conmutada por prisión perpetua. Pasó el resto de su vida en confinamiento solitario y murió en 1932, cerrando uno de los capítulos más oscuros de la historia criminal estadounidense. Beverly Allitt era una enfermera inglesa que se convirtió en responsable de una serie de crímenes impactantes a comienzos de la década de 1990. Los hechos ocurrieron en el Hospital Grantham and Kesteven, en Lincolnshire, poco después de que comenzara a trabajar temporalmente en la unidad pediátrica. Entre febrero y marzo de 1991, en un periodo de solo 59 días, un número inusual de emergencias médicas y muertes infantiles comenzó a llamar la atención. 4 niños murieron de forma repentina, sin una explicación aparente. La primera víctima fue un bebé de 7 semanas, internado con neumonía leve. Tras quedar bajo los cuidados de Beverly, su estado empeoró inexplicablemente, culminando en una parada cardíaca durante la madrugada. A pesar de los intentos de reanimación, el bebé sufrió daños cerebrales irreversibles. Aún así, Beverly mantuvo una actitud calmada mientras surgían nuevos casos. Otras víctimas incluyeron a Timothy Hardwick, de 11 años, con discapacidad intelectual, además de Kaylee Desmond, de 1 año, y Claire Peck, de 1 año y 3 meses. Beverly utilizaba métodos como inyecciones de potasio, insulina e incluso aire para provocar paradas cardíacas. La repetición de los casos y las fallas inexplicables en los equipos levantaron sospechas entre los médicos. Con el avance de la investigación, los exámenes revelaron niveles anormales de potasio en los cuerpos de los niños. La policía confirmó que Beverly estaba detrás de las muertes. Fue arrestada y diagnosticada con el síndrome de Munchausen por poder, un trastorno psicológico en el que la persona provoca enfermedades para llamar la atención. En 1993, a los 23 años, Beverly fue condenada por 13 delitos, incluidos homicidios y tentativas de asesinato, recibiendo prisión perpetua. La posibilidad de libertad condicional solo podría evaluarse décadas después, convirtiendo el caso en uno de los más impactantes de la historia criminal de la enfermería. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal para ver más videos como este.